Hola, te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo y hoy continuamos con la fascinante travesía por las leyendas sobre el fuego, extraídas de mitología americana. Mitos y Leyendas del Nuevo Mundo, edición de Samuel Feijó. Desde los misterios de su origen hasta cómo este elemento transformó la vida de los pueblos indígenas. Exploraremos historias llenas de magia, sabiduría y tradición. ¿Estás listo para encender esta hoguera de relatos? Acompáñame. Hitchiti fue un pueblo tribal en lo que ahora es el sureste de los Estados Unidos. La tribu no es muy conocida en los registros históricos. Apareció por primera vez en 1733, cuando dos de sus delegados, junto a los jefes Creek, se entrevistaron con el gobernador James Oglethorpe en Savannah. Los Hitchiti fueron absorbidos y formaron parte integrante de la nación Creek, conservando en gran medida su propia lengua y costumbres. Así nos relatan su historia sobre el origen del fuego. Los indios Hitchiti de la región sudoriental de los Estados Unidos relatan cómo el conejo robó el fuego y lo distribuyó a todo el pueblo. Hablan de un tiempo en que el fuego no era en verdad desconocido, pero en que la costumbre prohibía encenderlo en cualquier parte que no fuera el campo de ceremonias, donde se celebraban los ritos sagrados y se ejecutaban solemnes danzas. Ahora bien, el conejo sabía que debía haber una danza en el campo de ceremonias y pensó para sí: voy a escapar con algún fuego. Meditó sobre el asunto y resolvió cómo debía operar. Se untó la cabeza de brea para tener la cabellera brillante. Luego se presentó. Cuando llegó al campo sagrado, una gran muchedumbre estaba reunida allí. La gente estaba bailando y el conejo se sentó. Luego llegaron a él y le dijeron que debía dirigir la danza. Él aceptó y se levantó. Así bailó en torno del fuego cantando y la gente lo seguía. La danza seguía rápida, más rápida, y cuando el conejo describía círculos en torno al fuego, de tiempo en tiempo inclinaba la cabeza hacia las llamas como si fuera a cargarlas. Pero todo lo que la gente decía era: cuando el conejo dirige la danza, siempre es así. Por fin metió directamente la cabeza en las llamas y escapó con la cabeza incendiada, y la gente salió tras él alarmada y gritando: ¡vamos, agarrémoslo y tirémoslo al suelo! Así escapó con la gente detrás, pero no pudieron atraparlo y desapareció de la vista. Entonces, ellos hicieron llover por 3 días enteros y al cuarto dijeron: ahora la lluvia debe de haber apagado el fuego. Así pues, paró la lluvia. Brilló el sol y hubo un buen tiempo. Pero el conejo había hecho fuego en un árbol hueco y allí permaneció mientras llovía. Y cuando brilló el sol, salió y sacó a la luz sus fuegos. Pero la lluvia cayó de nuevo y apagó todos los fuegos, excepto el que el conejo había dejado ardiendo en el hueco de un árbol. Esto ocurrió una y otra vez, pero aunque las lluvias eran fuertes, no podían apagar del todo los fuegos
que en los intervalos de sol hacía el conejo con el que quedaba en el árbol hueco. Así pues, la gente vino, tomó las brasas y se las llevó. El conejo distribuyó el fuego a todo el pueblo. Los indios Alabama, Alibamo o Alibamones estaban asentados junto al río Alabama en el Golfo de México. Eran principalmente agricultores de maíz, también cazaban y pescaban. El fuego era una parte importante de su religión. Cada casa guardaba un fuego sagrado ardiendo siempre, al igual que en el templo principal. Estos fuegos se construían de una manera especial. Se colocaban 4 troncos desde el centro, apuntando hacia los puntos cardinales. A medida que se iban quemando, los empujaban hacia el centro. El fuego era parte y representación del sol, y así lo consiguieron. Los indios Alabama tienen un mito diferente sobre el origen del fuego. Dicen que antaño los osos poseían el fuego y siempre lo llevaban consigo. Una vez lo pusieron en el suelo y se fueron mascando castañas. Al dejarlo solo, el fuego casi se apagó y en su desamparo gritó: ¡aliméntame! Algunos seres humanos oyeron el grito y acudieron en su socorro. Tomaron un palo del lado norte y lo pusieron en el fuego. Tomaron otro palo del oeste y lo pusieron en el fuego. Tomaron otro palo del sur y lo pusieron en el fuego. Tomaron otro del este y lo pusieron en el fuego, y el fuego llameó. Cuando los osos volvieron a recoger su fuego, el fuego les dijo: no los conozco más a ustedes. Así pues, los osos no se llevaron el fuego y ahora pertenece a los humanos. Los Cheyennes forman una nación de nativos norteamericanos que habitan las grandes llanuras de los Estados Unidos. La nación Cheyenne se compone de 2 tribus, la Sutai y la Tsitzista. Su nombre significa gente que habla otra lengua. Los Cree los llamaron Kanehiyawesisik, los que hablan un poco como nosotros, o los que hablan algo de Creek. Esta es su historia. Los indios Cheyenne tienen una tradición, según la cual en los primeros tiempos del mundo, uno de sus antepasados, llamado Raíz Dulce, fue enseñado por Trueno a hacer fuego por el sistema del taladro. Según esa tradición, Trueno obtuvo de búfalo unas astillas de madera de las que podía sacarse fuego. Entonces, dirigiéndose a Raíz Dulce, dijo: toma un palo, voy a enseñarte algo con lo cual tu gente podrá calentarse, podrá cocer su alimento y podrá quemar las cosas. Cuando Raíz Dulce trajo el palo, Trueno le dijo: apoya la punta en medio de la astilla, ten el palo entre tus manos y hazlo girar rápidamente. Raíz Dulce hizo así varias veces y la astilla prendió fuego. Así, por intermedio de Trueno, fue ayudada la gente contra Ho-Ain-Aha,
que se entiende generalmente como el hombre del invierno o la tempestad, el poder que trae el frío y la nieve. Así consiguió la gente el medio de calentarse. Los Sioux pertenecen a la familia lingüística Siouan y a la cultura de las llanuras. El nombre proviene de Natahuesihuac, el enemigo, como lo llamaban los Chippewa. Ellos se llamaban Lakota, Dakota o Nakota, que significa amigo. Estos nombres son precisamente como conocemos los dialectos en los que evolucionó su lengua. Originarios de la región de los Grandes Lagos, cuando comenzaron su migración hacia las grandes llanuras, se agruparon en 7 grandes divisiones que formaron el Oceti-Sakowin, traducido como Consejo de los 7 Fuegos. Y esta es su narración. Los Sioux y varias otras tribus indias que habitaban el valle del Mississippi conservan la tradición de una gran inundación en la que todos los habitantes de la tierra, excepto un hombre y una mujer, se ahogaron. Los sobrevivientes solitarios escaparon, refugiándose en una alta montaña. Viendo que en su desamparada condición necesitaban fuego, el dueño de la vida envió un cuervo blanco para llevárselo. Pero el cuervo se detuvo en el camino a comer carroña y dejó que el fuego se apagara. Volvió entonces al cielo a conseguir más fuego, pero el Gran Espíritu lo expulsó y lo castigó, volviéndolo negro en vez de blanco. Entonces, el Gran Espíritu envió a Lerbet, un pequeño pájaro gris, como mensajero para llevar fuego al hombre y a la mujer. El pájaro hizo como le fue ordenado y volvió a informar al Gran Espíritu, que lo recompensó dándole 2 barritas negras en cada lado de los ojos. De ahí que los indios vean al pájaro con gran respeto, nunca lo matan y prohíben a sus niños que le den caza. Más aún, imitan al pájaro pintándose 2 barritas negras a cada lado de sus ojos. Los Cherokee se refieren a sí mismos como Tsalagi o Ani-Ji-Wiyá, la gente del principio. La palabra Cherokee parece ser originaria de los vocablos Choctaw, Chalaki, aquellos que viven en la montaña, o Chilubikbi, aquellos que viven en el país de las cuevas. Pertenecen al área sur de los bosques norteamericanos, de familia lingüística iroquesa. Desempeñaron un rol importante en la época colonial americana y en la historia de los Estados Unidos. Sigue siendo una de las tribus más importantes. Era una nación matriarcal con un profundo respeto hacia la tierra y todos los seres vivos. Un gran sentido de justicia, pero también de perdón y amor, viviendo en el Gran Espíritu toda la energía universal. El camino sagrado era la comunicación integral entre el mundo visible y no visible, o sea, de energías vitales y seres espirituales, siendo la telepatía el sentir con el corazón, el percibir más allá de lo comprensible, natural en su esencia de ser. La comunicación a través de los sueños era parte importante de ese camino sagrado. Los indios Cherokee dicen que en el principio no había fuego y el mundo era frío, hasta que los truenos enviaron su relámpago
y pusieron fuego en el fondo de un viejo sicómoro hueco que crecía en una isla. Los animales sabían que allí estaba porque podían ver el fuego saliendo por la copa, pero no podían obtenerlo debido al agua. Así pues, se reunieron en consejo para decidir qué harían. Todo animal capaz de volar o nadar estaba deseoso de ir en busca del fuego. El cuervo ofreció ir y como era tan grande y fuerte, creyeron que podría hacer el trabajo ciertamente. Así pues lo enviaron el primero. Voló alto y lejos y resplandeció sobre el árbol de sicómoro, pero el calor chamuscó sus plumas ennegreciéndolas y se asustó y regresó sin el fuego. Una pequeña lechuza chillona, un alucón, se ofreció luego como voluntario para ir y llegó a salvo al lugar. Pero mientras espiaba dentro del árbol hueco, subió una ráfaga de aire caliente y casi le quemó los ojos. Se dio maña para volar de regreso, pero pasó mucho tiempo hasta que consiguió ver bien y sus ojos se han quedado rojos hasta hoy día. Entonces, la lechuza gritona y el búho fueron, pero al tiempo de llegar al árbol hueco, el fuego ardía tan furiosamente que el humo casi lo cegó y las cenizas, llevadas por el viento, les hicieron anillos blancos en torno de los ojos. Tuvieron que volver a casa sin el fuego, pero por mucho que se restregaron, no pudieron borrar esos anillos blancos. Entonces, ningún ave más quería aventurarse. Así pues, la pequeña serpiente Uxoji, la corredora negra, dijo que nadaría a través del agua y traería de vuelta algún fuego. Nadó pues hacia la isla, se arrastró entre las hierbas hasta el árbol y entró en él por un agujerito del tronco. Sin embargo, el calor y el humo eran demasiado grandes para ella, y después de gambetear ciegamente entre las cenizas, se dio por afortunada con salir por el mismo agujero por el que había entrado. Pero su cuerpo estaba ahora chamuscado, y desde entonces ha sido costumbre suya serpentear y dar vueltas sobre sus huellas, como si tratara de escapar de algo a algún lugar seguro. Luego, la gran serpiente negra que los indios llaman gulegi o trepadora, ofreció ir por el fuego. Nadó hasta la isla y trepó al árbol por fuera, como hace siempre la serpiente negra. Pero cuando metió de golpe la cabeza en el agujero, el humo la sofocó de modo que cayó en el tronco ardiendo, y antes de que pudiera escapar trepando, estaba ya negra como la pequeña serpiente Uxoji. Después de esto, los animales se reunieron nuevamente en consejo, pues aún no había fuego y el mundo estaba frío, pero las aves, las serpientes y los animales de 4 patas estaban ahora muy asustados para aventurarse cerca del sicómoro encendido. Finalmente, la araña de agua dijo que iría. No se trataba de esa araña de agua que parece un mosquito, sino de esa otra con pelo negro y rayas rojas en el cuerpo. Puede correr sobre el agua o zambullirse hasta el fondo. Así que fue fácil para ella cruzar hasta la isla, pero ¿cómo traería de vuelta el fuego? Esto era lo arduo. «Me las arreglaré», dijo la araña de agua. Así pues, desenvolvió hilo de su cuerpo y lo hizo como un ovillo de tusti que cargó en su espalda. Luego hizo la travesía hasta la isla y se abrió camino entre la hierba hacia el árbol, donde el fuego ardía todavía. Puso un carboncito encendido en el ovillo y regresó. Y desde entonces hemos tenido fuego y la araña de agua todavía lleva su ovillo de tusti.
Los Kerouac, importante nación dentro de la llamada cultura de California, de lengua Hoka, un dialecto muy influenciado por la de sus vecinos Yurok. Precisamente su nombre significa río abajo, derivado del término Yarok, aunque asimismo se denominan Olegwal, la gente, las personas, el pueblo. Tribalmente se organizaban en 50 poblados con un sistema de filiación patrilineal, sustentándose de la pesca del salmón. El comercio con sus vecinos y la cestería ayudaban a complementar su economía. Los indios Kerouac de California hablan de un tiempo en la primera edad del mundo en que sus antepasados no tenían fuego, pues el Creador, Keoreya, que había hecho tanto al hombre como a los animales, no les había dado fuego. Por el contrario, lo había ocultado en un cofre que dio a guardar a 2 viejas brujas. No fuera que algún Kerouac los robara. Sin embargo, el coyote era amigo de los Kerouac y les prometió darle algún fuego. Así que se fue y reunió una gran junta de animales, uno de cada clase, desde el puma hasta la rana. Los estacionó en fila a lo largo del camino, desde la vivienda de los Kerouac hasta la muy lejana comarca en que el fuego estaba escondido. Los animales estaban escalonados según su fuerza, desde los más débiles junto a la vivienda hasta los más fuertes cerca del fuego. Luego se llevó consigo un indio y lo escondió bajo una colina, y fue a la choza de las brujas que guardaban el cofre y golpeó a la puerta. Una de ellas salió y él dijo: «Buenas tardes». Y ellas contestaron: «Buenas tardes». Luego dijo él: «Es una nochecita de lo más fría. ¿Pueden dejarme sentar junto al fuego?». Y ellas dijeron: «Sí, entre». Así pues entró y se tendió delante del fuego. Proyectó su hocico hacia las llamas. Resolló sobre el fuego y se sintió muy cómodo y a gusto. Finalmente, alargó el hocico entre sus garras delanteras y fingió echarse a dormir, aunque mantenía el ángulo de un ojo abierto vigilando a las viejas brujas. Pero éstas no dormían nunca, ni de día ni de noche, y él perdió toda la noche vigilando y meditando sin objeto. Así que a la mañana siguiente se fue y dijo al indio que había ocultado bajo la colina que debía hacer un ataque a la cabaña de las brujas, como si tratara de robar algún fuego, mientras Coyote estaba adentro. Entonces regresó y pidió a las brujas dejarlo estar dentro nuevamente, lo que hicieron, pues no pensaron que un coyote pudiera robar el fuego. Se mantuvo cerca del cofre del fuego, y cuando el indio hizo irrupción en la cabaña y las brujas se lanzaron tras él por una puerta, el coyote tomó un tizón con sus dientes y escapó por la otra puerta. Casi volaba sobre el suelo, pero las brujas vieron las chispas que saltaban y le dieron caza al ganarle en velocidad. Pero cuando estaba ya sin aliento, alcanzó al puma, que tomó el tizón y corrió con él hasta el siguiente animal, y así sucesivamente, teniendo cada animal apenas el tiempo necesario para pasar el tizón al siguiente antes de que llegaran las brujas. El próximo al último de la fila era la ardilla, quien tomó el tizón y lo corrió tan rápido con él que su cola se encendió y ella se la encorvó sobre la espalda, y así se quemó y apareció la mancha negra que hasta hoy vemos detrás de sus hombros. La última en la fila de animales era la rana, que no podía correr absolutamente, pero abrió mucho la boca y la ardilla le metió el fuego y la rana se lo engulló de un trago. Luego se volvió y dio un gran salto, pero las brujas estaban tan cerca detrás de ella que una la agarró por la cola, pues la rana era entonces renacuajo, y se la cortó.
Y esa es la razón por la que las ranas hasta hoy carecen de cola. Nadó bajo el agua tanto como pudo mantenerse sin respirar. Luego enfiló hacia arriba y escupió el fuego en un leño seco. Y allí ha quedado desde entonces. De modo que cuando un indio frota 2 trozos de madera, se produce fuego. Los Tolowa son una tribu Nadené del subgrupo oregoniano, llamada también Talowa. Vivían al norte de California. Su cultura era similar a la de las tribus del noroeste, pero con fuertes influencias californianas. Vivían repartidos entre unos 20 poblados que a menudo batallaban entre ellos, pero que se unían siempre para luchar contra los Yurok y los Kiorak. Eran importantes como intermediarios en el comercio de conchas, gracias a sus contactos con los indios de Vancouver, ya que eran empleadas como moneda en la región. También eran conocidos por sus canoas de madera de secuoya, atadas con cuerdas hechas de una variedad de lirios. También hacían cestos de mimbre y sonajeros con pezuñas de ciervo para las ceremonias como la danza anual del salmón. Los indios Tolowa de California hablan de una gran inundación en la que todos los indios se ahogaron, excepto una pareja, que se salvó refugiándose en la cima de la más alta montaña. Pero cuando las aguas se retiraron, los sobrevivientes no tenían fuego, y aunque con el tiempo la tierra volvió a poblarse por obra suya, los hombres carecían siempre de fuego y miraban con ojos de envidia a la luna, considerando que poseía el tesoro negado a ellos. De común acuerdo, los indios arañas y los indios serpientes tramaron un complot para robar el fuego de la luna. Para ponerlo en práctica, los indios arañas tejieron un globo de pelusa y lo fijaron a tierra por un largo hilo que soltaban a medida que se remontaban en el globo hacia la órbita lunar. Con el tiempo llegaron a su destino, pero los indios de la luna los miraron de soslayo, adivinando su propósito. Las arañas, sin embargo, se las arreglaron para persuadirlos de que venían a la luna solo para jugar. Esto gustó mucho a los indios de la luna, que propusieron empezar el juego enseguida. Pero mientras ellos se sentaban a jugar, un indio serpiente que había subido por el largo cable entró en escena y, serpeando por entre el fuego, escapó sin dificultad antes de que los indios de la luna se hubieran recobrado de su sorpresa. A su regreso a la tierra le tocó la tarea de viajar sobre toda roca, palo o árbol. Todo lo que tocaba desde entonces contiene fuego, y el corazón de los indios se llenó de contento. Como el fuego ha permanecido constante para siempre, los indios serpiente se felicitan por su éxito. Los Maidu son una tribu india del grupo Penutie, llamado también Pohum. Su nombre quería decir hombre,
Se dividían en 3 grupos: montaña, valle y Mishinan, o gente de la colina. Vivían en casas fabricadas con palos, corteza, estopa y hierba, cubiertas de tierra, de forma circular, con techo cónico provisto de chimenea. Las casas de los del valle eran largas, mientras que las de la montaña estaban con colgadizos y parecidas a las de las tribus de los alrededores. Su cultura es similar a la de los indios de la costa californiana. Se alimentaban de la recolección de frutos y semillas, de la pesca de salmones y anguilas, y de la caza de osos, ciervos, conejos, patos, gamos y gansos. Llevaban muy poca ropa y no conocían las técnicas textiles de sus vecinos. Sin embargo, eran buenos cesteros. No se les conoce ningún sistema social, pero tenían caudillos, generalmente el hombre más sabio de la tribu, algunos de los cuales heredaban el cargo, pero podían ser depuestos si se hacían impopulares. También tenían chamanes y brujos, ritos de pubertad, tanto para niños como para niñas, danzas rituales, casas de sudor, y creían en el gran hombre que creó la tierra y se revelaba mediante el rayo y el relámpago. También participaban en las ceremonias del culto Kuksu, con sociedades secretas y una cámara ceremonial especial de techo de tierra muy común en las otras tribus californianas. Los indios Maidu de California dicen que una vez los hombres encontraron fuego e iban a usarlo, pero Trueno quería mantenerlo lejos de ellos, pues deseaba ser el único que tuviera fuego. Pensaba él que si podía hacerlo estaría en condiciones de matar a cualquiera. Después de algún tiempo lo consiguió y se llevó el fuego a casa consigo, lejos, en el sur. Puso al waswasin, un pájaro pequeño, a guardar el fuego y a cuidar que nadie lo robara. Trueno pensaba que la gente se moriría después que él hubo robado el fuego, pues no podían cocer la comida. Pero la gente se las arregló para conseguir un poquito mientras tanto. Comían la mayor parte del alimento crudo y a veces conseguían que el toyescon, otro pájaro pequeño, mirara largo tiempo un pedazo de carne. Y como tenía el ojo muy rojo, mirando la carne largamente, la cocía casi tan bien como el fuego. Pero solo los jefes podían cocer así su comida. Todo el pueblo vivía junto en una gran casa de trabajo. La casa era tan grande como una montaña. Entre la gente se encontraba el lagarto y su hermano. Eran siempre los primeros en salir a asolearse en el techo de la casa de trabajo por la mañana. Un amanecer, mientras estaban acostados asoleándose, miraron hacia el oeste, hacia la cordillera de la costa, y vieron humo. Llamaron a todo el resto de la gente diciéndole que habían visto humo en lontananza, hacia el oeste. La gente, sin embargo, no les creyó. Y el coyote salió y les arrojó un montón de polvo y barro a los dos. Pero a uno de entre la gente no le gustó esto y reprochó al coyote su comportamiento descortés. Luego, la otra gente lo lamentó. Preguntaron a los dos lagartos qué era lo que habían visto y les pidieron que señalaran en dirección al humo. Los lagartos lo hicieron y todos pudieron ver la columna que se alzaba lejos al oeste. Una persona dijo: ¿cómo podríamos conseguir la vuelta del fuego? ¿Cómo podremos sacárselo a Trueno? Es un mal hombre. No sé si será mejor intentar o no conseguirlo. Entonces, el jefe dijo:
el mejor de ustedes haría bien en intentarlo. Aunque Trueno sea mal hombre, debemos tratar de obtener el fuego. El ratón, el ciervo, el perro y el coyote fueron los únicos en intentarlo, pero los otros fueron también. Llevaron una flauta consigo, pues se proponían poner en ella el fuego. Viajaron largo tiempo y finalmente llegaron cerca de la casa de Trueno, donde estaba el fuego. El guasguacín, que se suponía estaba guardando el fuego de la casa, empezó a cantar: soy el hombre que nunca duerme, soy el hombre que nunca duerme. Trueno le había pagado por su trabajo con cuentas que llevaba en su cuello y en su cintura. Estaba sentado en el techo de la casa junto al agujero del humo. Después de un rato, el ratón fue enviado a ver si podía conseguir el fuego. Trepó lentamente hasta llegar junto al guasguacín y entonces vio que sus ojos estaban cerrados. Estaba dormido, a pesar de la canción que cantaba. Cuando el ratón vio que el guardián estaba dormido, se arrastró hacia la abertura y entró. Ahora bien, Trueno tenía varias hijas y estaban allí acostadas, durmiendo. El ratón se deslizó cautelosamente y desató la correa del cinturón del delantal de cada una, de modo que si se daba la señal de alarma, las muchachas se levantaban, esos delantales o camisas caerían y ellas necesitarían detenerse para atarlos de nuevo. Hecho esto, el ratón tomó la flauta, la llenó de fuego y luego se arrastró hacia afuera para unirse a los demás que lo esperaban allí. Una parte del fuego fue sacada y puesta en la oreja del perro, mientras lo que quedaba de fuego en la flauta fue dado al más rápido de los corredores para que lo llevara. Sin embargo, el ciervo tomó un poco de él y lo puso en el corvejón de la pierna, donde le apareció una mancha negra que tiene aún hoy. Por un rato todo anduvo bien, pero cuando estaban más o menos a medio camino de regreso, Trueno se despertó y, sospechando que algo andaba mal, preguntó: ¿qué pasa con mi fuego? Entonces saltó con un rugido de trueno y sus hijas se levantaron también, pero sus delantales cayeron al hacerlo y tuvieron que sentarse de nuevo para ponérselos. Cuando estuvieron todas listas, salieron con Trueno a darles caza. Llevaron consigo un fuerte viento y una gran lluvia y una tormenta de granizo, de modo que pudieran apagar todo el fuego que la gente llevaba. Trueno y sus hijas corrieron velozmente y pronto alcanzaron a los fugitivos. Pero Zorrino tiró contra Trueno y lo mató. Luego Zorrino hizo un llamado: después de esto nunca más intentarás seguir y matar a la gente. Debes permanecer arriba en el cielo y ser el trueno. Esto es lo que serás. Las hijas de Trueno no siguieron adelante, así que la gente se salvó y llegó a casa con fuego, y desde entonces tiene fuego. Los Nusha-Nolth, también conocidos en español como Nootka, son una comunidad indígena de la costa del Pacífico noroeste en Canadá.
Desde un punto de vista lingüístico y etnográfico, forman parte de los pueblos Wabash. Los Nootka se desplazaban con frecuencia y establecían campamentos temporales que les permitían aprovechar al máximo los recursos de cada estación. Utilizaban la madera del cedro rojo para construir canoas y casas, y las raíces y la corteza para fabricar sombreros, alfombrillas y cuerdas. Una vez, hace mucho, vivía Pájaro Carpintero, un jefe de los lobos que tenía una esclava llamada Quedabac. Él era el único en el mundo que tenía fuego en su casa. Hasta su propio pueblo carecía de él. El sabio jefe, Ebewedak, jefe de la tribu Mowatcat, su rival, no sabía cómo obtener el fuego de Carpintero, el jefe de los lobos. Un día la tribu de los Mowatcats tuvo una reunión secreta, pues habían oído que una ceremonia de invierno iba a tener lugar en la casa de Carpintero. Decidieron ir a la casa de Carpintero donde estaba el fuego. Carpintero tenía muchos palos de punta aguda puestos en el piso cerca de la puerta, de modo que la gente no pudiera escapar sin lastimarse los pies. El jefe Ebewedak habló en la reunión diciendo: «Mi pueblo, ¿quién de ustedes intentará robar el fuego de Carpintero?». El siervo dijo: «Yo conseguiré el fuego para ti». Luego, el jefe puso un poco de aceite de pelo en una botella de planta marina diciendo: «Toma esto contigo y también este peine y este pedazo de piedra. Cuando consigas el fuego, escaparás corriendo, y cuando los lobos te persigan, tira la piedra entre tú y los lobos, y la piedra se convertirá en una gran montaña. Y luego, cuando se te acerquen nuevamente, tira el peine y se convertirá en una espesa maraña. Cuando hayan cruzado la espesa maraña, volverán a correr detrás de ti, y cuando lleguen cerca de ti, arrojarás el aceite de pelo y se convertirá en un gran lago. Entonces correrás. Verás al caracol marino en el camino. A él le darás el fuego y luego correrás para salvar tu vida. Ahora, permíteme vestirte con corteza de cedro blanda para que tomes el fuego con ella». Tomó la corteza de cedro blanda y ató un manojo en cada lado del ciervo, diciéndole que debía levantarse y bailar en torno al fuego durante una canción. Agregó: «Cuando esa canción termine, pídeles que abran el agujero del humo porque necesitas aire fresco. Y cuando hayan abierto el agujero, cantaremos la segunda canción. Y en medio de ella tocarás el fuego con tu codo y saltarás por el agujero del humo. Ahora voy a ponerte estas piedras negras duras en tus pies, de modo que no te lastimes con las puntas duras de los palos en el suelo de la casa del jefe». Así diciendo, frotó las piedras en los pies del ciervo. Cuando terminó el consejo, oscurecía ya, y la gente de la tribu cantó mientras se dirigía a la casa de baile de los lobos. El ciervo estaba bailando frente a ellos. Antes de que llegara a la puerta de la casa, el carpintero, el jefe de los lobos, dijo a su gente: «No dejaremos entrar a los Mowatcats, pues podrían tratar de robar nuestro fuego». Pero su hija dijo: «Deseo ver la danza, pues me han dicho que el ciervo baila bien. Nunca me dejas salir a ver una danza». Entonces el padre dijo: «Abre la puerta y déjalos entrar, pero vigila al ciervo y no lo dejes bailar demasiado cerca del fuego. Cuando estén dentro, cierra la puerta y pon una barra atravesada, de modo que no puedan escapar». Eso dijo el jefe del pueblo.
Así pues, los lobos abrieron la puerta y llamaron adentro a la gente. Estos entraron cantando y después que estuvieron dentro, los principales guerreros de los lobos cerraron la puerta, pusieron una barra atravesada y se estacionaron enfrente de la misma. Los Mobcath empezaban a cantar la primera canción bailable del ciervo, y este empezó a bailar en torno al fuego despaciosamente. Al terminar la primera canción dijo: «Hace mucho calor aquí dentro. ¿Quieren ustedes abrir el agujero del humo para dejar entrar aire y refrescarme, pues estoy sudando?» Carpintero, el jefe de los lobos, dijo: «No pueden saltar tan alto. Vayan y abran el agujero del humo, pues hace mucho calor aquí». Abrieron el agujero del humo. Mientras tanto, los visitantes estuvieron quietos y dieron al ciervo un buen descanso. Después de que el agujero del humo fue abierto ampliamente, el director de canciones de los visitantes empezó a cantar y el ciervo empezó a bailar en torno al fuego. Por momentos se acercaba al fuego. Cada vez que el jefe lo veía acercarse al fuego, enviaba a un guerrero a decirle que se apartara. Cuando la canción estaba a medio terminar, el ciervo saltó por encima del agujero del humo y corrió a los bosques, y todos los guerreros lobo lo persiguieron. Cuando llegó al pie de una alta montaña, vio a los lobos cerca. Por consiguiente, tomó la piedrita y la arrojó detrás de sí, y ésta se convirtió en una gran montaña que detuvo a los lobos. Corrió largamente. Otra vez los lobos llegaron cerca y él arrojó hacia atrás el peine. Se convirtió en arbustos espinosos y los lobos fueron dejados atrás del otro lado. Así el ciervo ganó otra gran ventaja sobre los lobos. Después de cierto tiempo, estos se abrieron camino por entre los arbustos espinosos y corrieron detrás de él nuevamente. Vieron al ciervo corriendo delante y cuando llegaron cerca, arrojó el aceite de cabello en el suelo. De repente, se formó un gran lago entre el ciervo y sus perseguidores. Y mientras él corría, los lobos tuvieron que andar a través del lago. Ahora el ciervo llegó cerca de la costa. Allí encontró al caracol marino y le dijo: «Caracol marino, abre tu boca y pon dentro el fuego y escóndelo de los lobos, pues yo lo robé de la casa del jefe carpintero. No le digas qué rumbo sigo». El caracol marino puso el fuego en su boca y lo escondió. Y el ciervo siguió corriendo. Después de cierto tiempo, los lobos llegaron y vieron al caracol marino sentado al borde del camino. Le preguntaron si sabía qué rumbo había tomado el ciervo, pero él no pudo contestar porque no podía abrir la boca. Solo dijo con la boca cerrada: «Jo, jo, jo», señalando a un lado y a otro. Así que los lobos perdieron el rastro del ciervo y se fueron a casa. Desde entonces, para siempre, el fuego ha estado diseminado en todo el mundo. Esto fue Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo. Espero que estas historias hayan encendido tu curiosidad tanto como a mí. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo más secretos del fuego en la mitología americana. Gracias por estar aquí y que las historias siempre iluminen tu camino.